Bien. Vamos a pasar al trabajo práctico de literatura otra vez, de Gustavo Bombini. Pero la primera parte que hice fue, más que nada, hacer una introducción sobre la literatura bajo el paradigma de las prácticas del lenguaje. Y ahora vamos a analizar cómo la literatura fue desplazada, por eso dice literatura otra vez, como que está volviendo, en la conferencia de Gustavo Bombini. Y la primera pregunta dice, ¿cuáles son las causas que destaca Bombini por la cual la enseñanza de la literatura en los años 90 fue desplazada en las escuelas por la enseñanza de textos necesarios para la vida social? No sé, ¿se corta? Pregunta. No, a vos solamente, parece. Bien. ¿Qué pusieron en esa pregunta de las causas? Las quiero escuchar ahora a ustedes porque, como bien expliqué en la primera parte, se trabaja con la oralidad y los estudiantes deben trabajar esa parte que generalmente en la literatura y en las prácticas del lenguaje se trabaja mucho con la escritura. Y se deja de lado esa parte que es muy enriquecedora, que es la oralidad, los debates. Por eso me gusta también que ustedes hablen. ¿Qué pusieron en esa pregunta? ¿Qué han puesto? ¿Quién arranca? No se peleen. A ver, hago un sorteo acá. Constanza, ¿qué pusiste? La última que me escribió en el WhatsApp. ¿Está Constanza? Sí. ¿Constanza? ¿Cuál es Constanza? No puede. Bueno, hago la introducción yo, entonces. Yo lo digo, profe, si querés. Dale, Yolamita. Bueno, yo puse que Bombini sostiene que la literatura es desplazada como modelo para la enseñanza de la lengua porque se comienzan a incluir diversidad de textos de uso social que antes no eran considerados por la escuela, como los textos narrativos, informativos, instructivos, que prevalecen como modelos de la lengua en uso. Y que la literatura comienza a percibirse como una producción discursiva del niño o se presenta como un discurso excesivamente complejo en su abordaje. Fíjense, está muy bien, Yolamita. Fíjense cómo Bombini destaca estos textos necesarios para la vida social. O sea, es como que la literatura entonces no es necesaria para la vida social. Está en un segundo o un tercer escalón. Es solamente por placer, por entretener. Leer literatura es para la élite. Es un texto, el texto literario es difícil de entender. No todos lo entienden. Y eso tiene que ver si lees a Borges, porque realmente hay textos muy fáciles de entender. Hay veces que en las escuelas se quejan porque seguimos dando textos literarios viejos. Dice, eso lo leyó mi mamá, profe. Sí, está bien. Está bien que lo haya leído tu mamá. Lo que pasa es que en los diseños curriculares, nosotros los docentes nos dicen qué es lo que se debe leer y qué es lo que no se debe leer. Entonces hay una lista de textos legitimados. Y sí, realmente los textos legitimados muchas veces están descontextualizados. Y por eso muchos docentes, sobre todo los docentes más jóvenes, han tenido la dichosa idea de contradecir al diseño curricular y poner textos más contemporáneos, que estén más relacionados con la vida de los chicos y que les sirva un poco más a los estudiantes. Y empezaron a aparecer autores más jóvenes,
con una lectura mucho más ágil y mucho más cercana al adolescente, mucho más fácil de entender. Y dejaron de leer a Borges y a Cortázar, que lo entienden solamente los que tienen la capacidad de poder y las competencias de entender ese tipo de texto, y empezaron a utilizar, no sé, a autores como Sacheri, que son más contemporáneos, autores que saben llegar a ese adolescente que realmente le cuesta mucho más entender, porque no tiene la experiencia de lector que tienen muchos de los grandes. Entonces, esa literatura que parecía ser utilizada por una élite, empezó a ser utilizada por los docentes de una manera distinta. Encontrar textos que estén más cercanos a los jóvenes o adolescentes y utilizando también textos necesarios para la vida social, como por ejemplo un texto argumentativo o un informativo o un expositivo, que se relacione también con la obra literaria que se puede leer. Bien, la consigna 2 dice, explicar las críticas que realiza sobre la libertad de elegir la literatura. ¿Qué es eso, la libertad de elegir la literatura? Bueno, hago el monólogo yo. Shulamit, ¿me ayudás a ver qué pusiste? Que el alumno pueda elegir qué es lo que quiere leer, que cumpla con la consumación de su placer, decía, y que vea la literatura como garantía del ejercicio de autonomía que se considera natural, decía. Como que el alumno tenga elección propia acerca de qué textos quiere leer, y que no sean impuestos por el docente esos textos. Bien. Y otra de las cosas que puse es que se pone a la literatura a disposición del alumno, pero sin mediar ningún discurso, sin dar explicación de por qué, salvo el mandato de elegir, de la libertad de elegir, digamos. Bien. Eso es muy discutible. Sí, ¿qué me dijo? También dice Clara. Clara. Que también dice que se empieza a considerar a la literatura como un discurso de pasatiempo, que ese pasatiempo está asociado a la libertad de esta que hablaba Shulamit, del que lee. Muy bien. El tema del pasatiempo y la libertad son totalmente contrarios a la obligatoriedad de leer. El tema es que cuando uno habla de la enseñanza de la lengua, ustedes van a ver que hay muchos chicos que si no los obligás a leer, optan por no leer directamente. Entonces, esa libertad y ese placer no se consigue solamente poniéndole los libros sobre la mesa. Esa libertad o ese placer de leer por leer se adquiere con un sentimiento, una necesidad de leer, ¿sí? El que lee, lee por necesidad, por placer, por entretenimiento, y no siempre las ganas de leer se despiertan a los 14, a los 15, a los 16, a los 17 o a los 18. Muchas veces no se despierta, muchas veces se te despierta a los 25 años y decís, estoy devorando libros, no leo, devoro libros. Entonces, hay veces que si les damos esa libertad para leer, no van a leer nada. Entonces, cierta obligatoriedad tiene que haber, porque en la escuela es el lugar en donde nos van a presentar los libros, nos van a dar esa oportunidad de presentarnos libros. Es el único lugar que vamos a tener en donde nos van a presentar libros, ¿sí? La escuela para muchos es el único lugar que
van a tener los estudiantes para presentarles libros, para darles la oportunidad de leer, o para que se vean obligados a leer ciertas obras literarias y que en algún futuro puedan ellos mismos tener esa libertad para leer. Yo conozco chicos de 14 o 15 años que tienen esa autonomía para poder elegir literatura y leerlo solos. Pero no es una banda enorme de chicos los que eligen leer y decir, profe, yo me leí un libro de Saramago ayer. ¡Pah! Y no te lo di yo. No, sí, pero está re bueno. Y te cuentan la historia y vos decís, ah, sí, lo leí también. ¿Y qué te pareció esta parte? Bárbaro. Pero no todos son así, ¿eh? De un grupo de 30 alumnos, capaz que son 5 así. Capaz que son 3. Capaz que es uno solo. Así que tengan en cuenta que la enseñanza de la literatura muchas veces se ve obligada a usar la obligatoriedad para leer, porque si no, no leería nadie o leerían 4 o 5. Por eso cuando se utiliza eso de que los chicos tengan la autonomía de elegir, sí, de elegir, pero te voy a dar para elegir entre 5 libros cuál querés elegir. Porque si muchas veces les das a elegir libremente, no leen. Eligen no leer. Así que el tema de la obligatoriedad es una polémica que se podría trabajar largo y tendido. Bien, pasamos a la consigna 3. ¿Por qué el enfoque comunicativo desplazó a la literatura? ¿Qué es eso del enfoque comunicativo? ¿Qué pusieron? Yo puse, porque ante la supuesta necesidad de formación de un ciudadano crítico que conozca las características de los textos de la prensa escrita o saber preparar su currículum vitae, se insistió en la importancia de enseñar textos de uso cotidiano y se desplazó a la literatura como un tipo de texto distante de la vida, poco relevante para esos niños y jóvenes, ya que se sostiene que los sujetos no van a leer literatura en su vida y que no la van a necesitar. Bien, fíjense que el enfoque comunicativo trabajó también mucho con esto del emisor, receptor. Los medios masivos de comunicación tenían muy en cuenta el tema de, por ejemplo, de cómo se lee una noticia, de cómo se estructura una noticia. Entonces parecieron más importantes este tipo de textos que la literatura. Cuando la literatura realmente también forma parte del ámbito de circulación social. Bombini dice claramente que en los kinders o jardines de infantes se enseña literatura. En primaria se enseña literatura. En secundaria se enseña literatura. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no es un texto de circulación social o no es un texto útil para la vida? Claro, el tema es que son todo lo que nombra Bombini son instituciones educativas. Y fuera de las instituciones educativas no hay tanta circulación de literatura. Pero sí hay circulación de la creatividad, de la imaginación, y eso es lo que hay que motivar a los chicos y a los estudiantes. Que gracias a la literatura uno puede tener mayor imaginación, mayor creatividad, puede relacionar distintos conceptos que se encuentran en la literatura, puede relacionar contenidos de la literatura con otros temas de circulación social, puede relacionar la literatura con valores, puede relacionar la literatura con el patriotismo, con lo nacional, con el arte. Se puede relacionar la literatura con la vida. Si podemos relacionar la literatura con la vida,
es algo espectacular. Si la literatura es un libro de autoayuda, es algo que los chicos lo leerían, porque los chicos necesitan ayuda, necesitan que les hablen, y los libros hablan, y los libros son leídos para que los chicos escuchen, y los libros la literatura está llena de experiencias de vida, algunas son ficciones, pero los chicos imaginan, crean y viven a través de la literatura. Por eso es tan importante y tan útil la literatura, a pesar de no ser un texto que circule socialmente por fuera de la escuela, por fuera de la institución educativa, del jardín, de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Bien, pasamos a la 4. ¿Cuál es la crítica del pedagogo canadiense Kieran Egan a Ausubel sobre lo que el alumno sabe? ¿Qué ideas de Ausubel se afianzaron en la escuela? Bien. A ver qué me dicen de Ausubel y de Kieran Egan. Si querés la respondo, profe. Dale, Clara. Lo que decía Ausubel es que tomaba como único factor de influencia en el aprendizaje lo que el alumno sabía. Dice que si averiguabas esto, se le podía enseñar a partir de ahí. Y Egan lo que va a criticar es que no hay manera de saber qué es lo que el alumno sabe, en tanto que si cada saber supone un saber anterior, esta cadena hacia atrás resultará infinita e imprecisa. También dice que estas ideas de Ausubel se afianzaron en la escuela, la idea de que los niños aprenden mejor si parten de lo conocido. Y dice que primero es necesario que se pongan en contacto con los familiares, lo cotidiano, y desde allí, una vez transitada esa zona, podrán acceder a otros mundos posibles, a construcciones de imaginación. Bien. Partir de lo conocido. Ausubel habla de partir de lo conocido, partir de los conocimientos previos. Yo cuando les hice escribir el foro para conocerlos, no quería solamente conocerlos para ver qué tipo de conocimientos previos tenían, para ver qué carreras habían hecho antes de haber empezado psicopedagogía, sino también conocerlos como seres humanos. ¿Por qué? Porque el tema de conocerlos como seres humanos nos permite poder tener una relación de acercamiento. Ustedes cuando sean psicopedagogas y se sienten a darle clases de alfabetización a un chico y le hagan una pregunta y les digan, a ver, ¿cómo se escribe? ¿Qué dice acá? Y el chico no responda, van a tener que hacer algo más. Van a tener que tener un plus más para acercarse. Y cuando les digan, ¿y qué hicieron hoy en la escuela? Y van a tener que hacer un plus más para poder hacerlos hablar. ¿Por qué? Porque el proceso de enseñanza y aprendizaje no es solamente conocer qué hizo el año anterior. El proceso de enseñanza y aprendizaje es conocerlos para ganar esa confianza que el estudiante tiene que tener para acercarse al docente. Cuando esa confianza no existe, es mucho más difícil el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aunque sepamos los conocimientos previos que tiene el estudiante, si no tenemos esa confianza, esa llegada con el estudiante, no se puede entablar una relación o un proceso de enseñanza y aprendizaje rápido. Por eso, generalmente, los psicopedagogos, cuando tienen que enseñar algo, primero tratan de charlar, hablar, hasta jugar, para poder tener esa relación con el estudiante. El conocimiento previo, sí, es importante,
pero también hay que imaginar lo que sabe, hay que imaginar lo que siente, hay que imaginar cómo se levantó hoy, hay que imaginar con quién vive, por qué no hizo los deberes, por qué siempre llega tarde. Y entonces esas cosas las vamos aprendiendo. Incluso cuando damos clases a adultos, también tenemos que imaginar qué es lo que está pasando, que no viene a cursar, que no llega, que no puede aprobar un parcial, y decís, wow, ¿qué está pasando? ¿Sí? No solamente conocer lo que aprendió el año pasado en lo académico, sino también en la vida, esos conocimientos que tienen que ver con la vida y con cómo es y con cómo nos podemos relacionar para tener mejor llegada, eso también es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y muchas veces con la literatura podemos tener esa entrada, porque al leer la literatura, los chicos dicen, ah, profe, es lo que me pasó a mí, al personaje ese le pasó lo mismo que a mí. Ah, muy bien, ¿y qué te pasó a vos? Y a mí me pasó eso, lo mismo, pero al revés. Y entonces la literatura realista, la fantástica, abre universos que son muy parecidos a lo de que nos puede pasar en la vida cotidiana. La literatura no solamente es ciencia ficción, siempre tiene una parte real, y esa parte real casi siempre le ha pasado a muchos de nuestros estudiantes. Bien, seguimos. Entonces, el tema de los conocimientos previos, sí, son importantes trabajar los conocimientos previos, pero también es importante saber lo que pueden imaginar, lo que pueden llegar a saber en un futuro. No decir, no, este chico no va a poder entender este cuento porque nunca leyó a Borges. No, no desestimar que pueda llegar a entender a Borges. Darle todas las herramientas y todos los contextos para que pueda entender un texto de Borges, largo, pesado, con palabras difíciles, pero siempre el contexto para comprender se puede dar. Bien, seguimos. ¿A qué se refiere el autor con los modos de leer diferenciados? Ahí estamos en un tema muy lindo, que esto lo pueden tranquilamente responder ustedes. Es la última parte. ¿A qué se refiere con los modos de leer diferenciados? Pregunta de parcial esta, ¿eh? Así que, pregunta de final, más que nada. Tienen que ver, dice, con la experiencia social y cultural que tuvieron los sujetos. Dice que se trata de reconocer diversos modos de leer que se presentan inmediatamente como subjetivos. Sí. Y agrega también de que no es que los chicos no comprenden lo que leen, sino que ejercen unos modos de la comprensión plurales que exigen de parte del docente o del evaluador una escucha atenta y comprensiva en relación con esa hipótesis de sentido que quizás no sea la prevista por la escuela ni por el docente, pero puede ser habilitada para integrarse al conjunto de las interpretaciones posibles que acepta un texto. Bien. Y en palabras de ustedes, ¿cómo podrían explicarlo? Porque cuando estén en el... Sí, Belén. Como que todos pueden comprender algo, pero de diferente manera, y no quiere decir que esté mal, porque no llega a lo que el docente quiere que comprendan, digamos. ¿O no? Ah, me encantó ese o no, Belén. Muy bien, el o no está ratificando que Belén porque no está... sé si entendí bien. Ah, O comprendí bien, digamos. muy bien, y ahí Belén estás usando un modo de leer diferenciado. No sé si entendí, no sé si comprendí. Estás buscando que esa comprensión tuya sea igual a la del docente. Y sí, realmente es igual. Pero, dicha con otras palabras, a ver qué me puede decir los modos de leer diferenciado con otras palabras. Es lo que planteaste vos esto de que tu alumno le pasó lo mismo cuando
o sea, se sintió identificado cuando leyó un libro, no sé, un cuento que era, y esto, la experiencia que tuvo él, no va a ser la misma, la lectura de él, que capaz la mía, que yo no pasé por esa situación. Bien, yo los modos de leer diferenciados los explicaría con la experiencia de la bibliotecaria. ¿Se acuerdan qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que pasó? Claro, ella planteaba que, o sea, planteaba un texto, un cuento, no me acuerdo bien, y que como que los nenes entendían de diferente manera a lo que había sucedido. Y también les sucedió que en primero y en tercero le pasaba lo mismo, que todos entendían de diferente manera. Y que ellos usaban, decía, porque había un texto que decía que había padres en el mismo parque, pero en diferentes lugares, no me acuerdo bien. Y los nenes decían que no estaban juntos. Ellos decían que usaban el pensamiento mágico, como que no comprendían, digamos, el texto como se quisiera que se comprendiera, sino que ellos comprendían a su manera, a su forma. Lo comprendían todos de manera diferente. Muy bien, Belén. Realmente era eso. Todos los chicos entendieron esas conversaciones que pasaban en el parque, ese texto literario que les habían dado de distintas maneras, porque no podían entender que todos estaban hablando a la misma vez sobre el mismo parque, entonces lo justificaban o lo comprendían como si fuera algo mágico, que podían hablar todos en el mismo parque, en el mismo momento, y en realidad eran distintos personajes que hablaban del mismo momento. Pero claro, al estar acostumbrados a escuchar textos con un orden cronológico, que tengan que escuchar textos en donde simultáneamente hablan distintos personajes sobre el mismo lugar, el mismo momento, les costaba comprender. Entonces recurrían a una justificación mágica para poder comprender o poder entender lo que estaban leyendo. Estos modos de leer diferenciados son los modos de comprender diferentes y que se basan también mucho en lo que dice Nausubel sobre los conocimientos previos, pero también en la cultura que tenemos nosotros, en lo que hacemos todos los días, en lo que vemos todos los días. Entonces podemos comprender de acuerdo a nuestra cultura. Yo no comprendo de igual manera a como cuando comprendía cuando iba al secundario. Solamente en el secundario tenía unas pocas herramientas. No les dije hoy que yo no entendía para qué me daban la biografía del autor. Y en el secundario empecé a entender que muchas veces la vida del autor tenía que ver con los temas que elegía el autor para desarrollar en la literatura, pero recién en el secundario. En el primario escribía la biografía del autor y no entendía para qué le hacían escribir esa biografía, la vida de esos autores. No. La verdad, yo pensaba que era para que las maestras tengan una especie de pausa y nosotros nos cansáramos escribiendo una hoja entera de la biografía del autor. No sabía para qué. Yo digo, ¿cómo nos hacen cansar escribiendo la biografía del autor? Para nada, si no nos vamos a acordar dónde nació, en qué año nació, y no entendía el contexto que habían vivido nunca iba a entender eso. Después, de grande, sí pude entender un montón de cosas de los autores y de la relación con la literatura. Bien, dice, la 6 pregunta, ¿qué didáctica de la literatura propone Bombini al final de la conferencia? ¿Qué didáctica propone Gustavo Bombini? Nos quedan 8 minutos. A ver, alguien que haya puesto la idea. Profe, sí. Una didáctica de la literatura apoyada fuertemente en el diálogo y en la interacción como estrategia de intercambio, valorando la palabra del niño y de los jóvenes y sus modos de relacionarse con el conocimiento. Bien.
Fíjense, el diálogo con los jóvenes, el diálogo en la literatura es imprescindible, porque estos modos de leer diferenciados no se descubren con interpretaciones del docente. Si yo les dijera todas mis interpretaciones de todas las respuestas o de todas las preguntas que hice, y bueno, las hago yo directamente. Pero ustedes pudieron responder de distintas formas, algunos usando las palabras del autor, otros parafraseando al autor, pero fueron comprendiendo y fueron respondiendo al trabajo práctico de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a lo que comprendieron, de acuerdo a su cultura, y es lo que va a pasar también en las escuelas. Es lo que pasa en las aulas de prácticas de lenguaje, es lo que pasa en los salones donde se enseñan literatura. Cada uno de los chicos va a tener modos de leer diferenciados. La otra vez hice un resumen de una novela y uno en un comentario de YouTube me dijo, me resalvaste para el escrito. Dijiste todo, menos una parte que la reflayaste. La reflayaste significa imaginaste más de lo que dijo el autor. Y sí, realmente muchas veces los lectores llenamos esos blancos que no dice el autor, que no es explícito el autor, pero los rellenamos porque tenemos la capacidad de completar esa historia, de poder seguir la historia, de poder decir un poco más de lo que dice el autor. Entonces, ¿la reflayaste es la inventaste? No. Realicé justamente hipótesis de lecturas. Entonces, cuando el chico empieza a hacer hipótesis de lecturas, es cuando realmente está llenando esos blancos, es cuando realmente puede escribir algo más allá, puede realizar una reseña crítica, puede realizar una recomendación, puede realizar un texto argumentativo que hable sobre los temas principales de la literatura y puede irse más allá de la literatura. Puede generar un debate con los temas que tratan el texto literario, puede hacer tantas cosas más relacionado a lo social que solamente lo vinculado a lo estrictamente literario. Entonces, lo literario puede ir hacia el ámbito del estudio. Lo literario puede ir hacia el ámbito de la ciudadanía. Lo literario puede relacionarse con la educación sexual integral. Lo literario se puede trasladar a distintos puntos y pueden transformar un texto literario en una exposición, en un texto argumentativo, pueden transformarlo en vincularlo con otro lenguaje artístico. Con lo literario se puede hacer un montón de cosas. El tema es que no siempre se hace y la literatura pasa a ser el simple texto literario, la comprensión muchas veces del docente solamente, que vale solamente lo que interpreta el docente, lo que comprende el docente, y no se tiene en cuenta lo que comprende el estudiante. Por eso, muchas veces yo hago estas clases teóricas y prácticas. Las prácticas las hago un poco más para escucharlos a ustedes, o escucharlas a ustedes, y porque si yo agarro la motoneta, puedo dar una clase sin parar, pero me propongo justamente hacer esta parte práctica para que puedan ustedes hablar y tengan ese espacio para expresarse, para decir sus propias interpretaciones, sus propias comprensiones de los textos, y eso es analizar
los modos de leer diferenciados. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vamos a ver la próxima clase. Les voy a estar mandando la teoría por el WhatsApp y nos veremos el próximo viernes entonces. Bueno, chicas, les mando saludos. Y Bueno, nos vemos. profe, gracias. Bueno, profe, Hasta luego y buen fin de semana. gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Chao. ¿Qué tiene un bebé?